Para este momento, ustedes ya transcribieron en sus libretas las primeras palabras con las que inicia cada una de las oraciones que conformaban el artículo 5 del reglamento de la Biblioteca José Vasconcelos. Cada una de esas palabras que ustedes transcribieron corresponde a un verbo en infinitivo. Pero, ¿qué es un verbo en infinitivo? Vamos a recordar qué es un verbo en infinitivo. Y hablo de recordar porque esto no es un tema nuevo. En primero y segundo grado, cuando ustedes comenzaron a escribir oraciones, ustedes analizaron algunos elementos básicos de una oración, pero tenemos que recordarlo y refrescar la memoria. Así que vamos a ver la siguiente diapositiva para recordar cuáles son estos elementos básicos y posteriormente poder definir qué es un verbo y cuándo decimos que un verbo se encuentra en infinitivo. Vamos a analizarlo. Los elementos básicos de una oración que estoy seguro que ustedes ya analizaron son los siguientes. El sujeto, que se refiere a la persona, animal o cosa de la que se habla en un enunciado. El predicado, que es lo que se dice de este sujeto. Y el verbo, la acción que realiza el sujeto. Vamos a ejemplificarlo mediante una oración. El niño juega en el parque. ¿Quién es el sujeto de esta oración? Es decir, ¿quién es la persona, animal o cosa de la que se habla? Efectivamente, el niño es el sujeto, porque el niño es la persona de la que se está hablando. ¿Cuál es el predicado? ¿Qué es lo que se dice de este niño? Exacto, el predicado es juega en el parque. Ahora, ¿cuál sería el verbo? Es decir, ¿cuál es la acción que realiza el niño? ¿Qué hace el niño? Correcto, juega. Por lo tanto, el verbo es jugar. Los verbos son palabras que indican acciones que realizan las personas, animales o cosas de las que se habla en una oración. Por ejemplo, comer, jugar, dormir. Es decir, todas aquellas acciones, todo aquello que nosotros hacemos o somos capaces de realizar es un verbo. Desde que nos despertamos por la mañana hasta que dormimos por la noche, todas las acciones que realizamos son verbos. Despertar incluso es un verbo. Después de que tú despiertas en la mañana, ¿qué haces? ¿Desayunas? Bueno, pues desayunar es un verbo porque es una acción que tú realizas. Cuando juegas, jugar es un verbo. Hablar es un verbo. Respirar es un verbo. Observar, mirar, ver son verbos. Caminar, correr, saltar, pelear, dialogar, estudiar, sonreír. Todo lo que tú haces es un verbo. ¿Qué son los verbos en infinitivo? Son las palabras que indican acciones, pero que al escribirse o pronunciarse van a terminar con las letras AR, ER y R. Es decir, todos los verbos que terminen en AR, ER, IR se dice que están en infinitivo, en su forma neutral. ¿Pero qué quiere decir que un verbo esté en infinitivo? Un verbo se encuentra en infinitivo cuando no está siendo empleado para referirse a ningún tiempo verbal. ¿Qué es un tiempo verbal? Bueno, existen tres tiempos básicos en los que se realizan las acciones de las personas. Cuando las acciones ocurren ayer o en algún momento anterior, se dice que están en pasado. Todo aquello que ya ocurrió está en pasado. Cuando las acciones se realizan en este momento, se dice que se está utilizando un tiempo presente. Cuando las acciones todavía no se realizan y se realizarán posteriormente, mañana o después, se habla de un tiempo verbal denominado futuro. Por lo tanto, existen esos tres tiempos verbales, es decir, tres momentos en los que se pueden utilizar esas acciones o verbos: pasado, presente y futuro.
Cuando los verbos o las acciones se utilizan para referirse al pasado, al presente o al futuro, esos verbos no están en infinitivo. Esos verbos están conjugados en algún tiempo verbal y por lo tanto esos verbos no terminan en ar, ir. Así podrás identificar fácilmente cuando un verbo esté en infinitivo. Por ejemplo, si hablo del verbo jugar, jugar está en infinitivo porque termina en ar. Se encuentra en su forma neutra. No está siendo utilizado para referirse a ningún momento en específico. Solo se habla de la acción, jugar. Pero si yo hablo de esa acción en algún momento, por ejemplo, en el pasado, yo jugué, en el presente, yo juego, y en el futuro, yo jugaré. Yo jugué, juego y jugaré no terminan en ar. Sin embargo, jugar sí termina en ar. Por lo tanto, el verbo en infinitivo es jugar, pero jugué no es un verbo en infinitivo. Jugué está referido al pasado, es un verbo conjugado en pasado. Si queda un poquito más claro que es un verbo en infinitivo, por ejemplo, comer es un verbo en infinitivo, termina en er. Pero si ese verbo se utiliza para referirse al pasado, yo comí. En el presente yo como. En el futuro yo comeré. No termina en er, solo termina en er cuando yo digo comer. El verbo no está siendo empleado para referirse a ningún momento. Esos son los verbos en infinitivo. Son todas esas acciones que no están definidas o no están empleadas en ningún momento en particular. Por lo tanto, todos los verbos que terminan en ar, ir, son verbos en infinitivo. Cantar, comer, sentir son ejemplos de verbos en infinitivo. Ahora que quedó más claro, corresponde a ustedes demostrar que han aprendido qué son los verbos en infinitivo. Por lo tanto, en su libreta van a colocar la fecha del día de hoy, el nombre de ustedes, el título verbos en infinitivo y van a colocar 5 ejemplos de verbos que terminen en ar, 5 ejemplos de verbos que terminen en y 5 ejemplos de verbos que terminen en ir. En total serán 15 verbos. Una vez que hayan concluido, recuerden tomar la foto y enviar la evidencia. Ojo, no está permitido utilizar los ejemplos que acabo de mencionar en este video, así que sean creativos y busquen otros verbos en infinitivo. Cualquier duda, estamos aquí para ustedes.